Ciertamente, la innovación social en Perú, y quizás también se puede extender a Latinoamérica, aún está en ciernes, no está consolidada, pero creo que justamente debido a la exposición que voy a hacer el día de hoy, que es la introducción, auguro que se van a venir más cursos, más programas, nuevos métodos, porque hay todo un contexto que justamente invita y genera la necesidad de empezar a hacer innovación social. La innovación social es práctica, más que pensar en una conceptualización específica o académica, como estamos acostumbrados, especialmente los que venimos de ciencias sociales o de humanidades. La innovación social tiene una conceptualización bastante sencilla y ciertamente ajustada a cada contexto, ¿no? Lo que importa en realidad es el conjunto de métodos y prácticas y bueno, también podríamos agregar resultados para generar cambios, cambios positivos en el entorno donde venimos trabajando. Como les decía, actualmente es uno de los conceptos más importantes en diferentes ámbitos profesionales. Podríamos empezar por el ámbito político, ya que hay toda una importancia a partir de este concepto que viene desde las ciencias políticas, que es el de gobernanza ambiental. Entonces, también hay un tema económico, cada vez hay un tema también más administrativo, ya que en el seno de la administración es donde nacen las metodologías ágiles, ¿no? Y justamente por eso señalo que la innovación social es un concepto no solamente importante, sino transversal a diferentes ámbitos profesionales, difícil de circunscribir. Podríamos decir, o quisiéramos, mejor dicho, los de ciencias sociales, que el concepto de innovación social solamente corresponda a, a los que provenimos de esta facultad, pero en realidad no es así. De hecho, creo que los que nos dedicamos a las ciencias sociales conocemos muy poco acerca de lo que se está desarrollando en temas de innovación social. Lo más cercano a innovación social lo puedo haber visto en realidad en lo que se llama antropología aplicada. Lamentablemente fue muy criticada, quizás tuvo algunos excesos, pero las duras críticas que hubo a estos cambios dirigidos propios de la antropología aplicada no permitieron pues que germinara más proyectos de antropología aplicada. Entonces, ese esfuerzo aislado que quiso hacer la antropología terminó ahí, ¿no? La innovación social, en realidad, tal y como yo vengo investigando sobre ella, proviene más de lo que son las metodologías ágiles, que nace con las teorías de diseño en Estados Unidos y que están más vinculadas, como les digo, a temas de administración, aunque también no es que sea circunscrito a temas administrativos, ¿no? Eso, o a temas gerenciales. La innovación social es también un concepto que involucra no solamente la intención racional de un cambio, sino también hay un afán o un prurito emotivo, hay un afán de creatividad, entonces no es solamente un cambio de costos-beneficios, sino es un cambio que también implica, pues, que se entrecruce con otras variables como la emotividad y la creatividad. Y por supuesto, todo ello enmarcado dentro de lo que es la sostenibilidad, que en este caso ya no solamente se vincula a generar proyectos que tengan un impacto positivo sobre el medio ambiente, sino que además estos logren mantenerse. La sostenibilidad no solamente pensada en términos ambientales, sino también en términos económicos. Hay que hacer un repaso muy brevemente de lo que podríamos decir, pues, cómo la innovación social actualmente empezaba a surgir en el Perú.
como les decía, su seno no está en lo que es la academia, la antropología aplicada, sino más bien la innovación social no nace en la academia, sino en el Perú actualmente, sino empieza a ser gatillada por el esfuerzo de la minería moderna de generar nuevos vínculos con la sociedad. La minería es una actividad económica de suma importancia en la historia del Perú. Actualmente tiene una importancia capital en el Producto Bruto Interno del país y sin embargo no deja de ser objeto de críticas, no solamente por lo que puede hacer, sino por lo que hizo. Es decir, las actividades extractivas, especialmente de la minería, pero quizás ahí también podríamos agregar otros grandes proyectos, pero ya que estoy circunscribiéndome la minería, que como les digo, es la principal actividad económica en el país que genera esta clase de actividades vinculadas a la innovación social. La minería tiene en contra hasta ahora un pasado ominoso, un pasado, una minería vinculada a actividades tradicionales, personalizadas, paternalistas, abusivas, propias también de entidades extranjeras. Entonces, cuando uno piensa en minería, normalmente lo puede asociar hacia el pasado, hacia explotación, hacia contaminación, abuso, por lo tanto ya hay todo un desprestigio. En la década del 90, la minería, y no solamente en el Perú, ciertamente, sino también hubo congresos internacionales de empresas mineras que se replantearon cambiar su identidad, cambiar la percepción. Obviamente en el Perú se ejecutó de este modo a través de lo que es la nueva minería o la minería moderna, que se le llama así para romper el vínculo con las antiguas prácticas mineras vinculadas, lo repito, a la explotación, a la contaminación, a la irresponsabilidad. En cambio, esta nueva minería es una minería moderna, responsable y ambientalmente sostenible. Podríamos decir que en cualquier eslogan de una empresa minera moderna encontramos esos dos términos, el de la responsabilidad social y el de la sostenibilidad ambiental. ¿En qué se caracterizan o cómo se caracterizan las empresas de la minería peruana moderna? En principio, por ser de tajo abierto. La minería tradicional es una minería subterránea. También hay minería moderna subterránea, pero es minúscula en comparación a los grandes proyectos mineros modernos, ¿no? Ahí donde se generan los conflictos, en un 98% son de tajo abierto, lo que genera además un impacto ambiental, social y también un impacto visual bastante fuerte. Y incluso hay una serie de connotaciones, ya estas un poco más antropológicas, acerca de lo que implica. Me voy a explayar un poco más en este tema, debido a que tengo el gusto, estoy seguro, de compartir este espacio con más personas de ciencias sociales. Normalmente no entro en a hacer estos detalles de antropología, debido a que generalmente me he vinculado, o mejor dicho, expuesto para un público más pragmático, ¿no? Así que permítame esta celebración entrando en algunos detalles. La minería de tajo abierto no solamente tiene este impacto visual, sino también tuvo una connotación cultural bastante fuerte, debido a que habrán escuchado del mito del pago a la tierra. Generalmente la minería subterránea, en sus accesos, en las bocaminas, cada vez que se abría una mina, se mataba una llama, una alpaca, como un pago a la tierra, y ese intercambio de la sangre a la tierra implicaba pues que
que la tierra, la madre tierra, iba a generar algún tipo de beneficio, ¿no? Iba a haber un intercambio entre la sangre y el oro. Pero la minería de tajo abierto ya evita, en principio, porque operacionalmente es diferente, sino además porque ya no hay estos miramientos. La minería de tajo abierto es una minería en la que las máquinas son las que se imponen sobre la tierra y por incluso una política de seguridad, eh, lo que le llaman SOMA, seguridad ocupacional y medio ambiente, ellos ya no van a permitir pues que hayan estas prácticas tradicionales del pago a la tierra, que no solamente era cuando se abría una bocamina, sino frecuentemente. Y cuando se reducía el mineral o el metal, entonces había una mayor cantidad de sacrificios, ¿no? Porque existía pues esta concepción de que el muki, por ejemplo, este espíritu minero, este espíritu de la minería, le gustaba la vida de otros seres y a cambio de ello este personaje travieso daba algún tipo de metal o mineral, ¿no? Esas eran las concepciones culturales otrora de la minería subterránea. La minería a tajo abierto es una minería mucho más, con un trabajo operativo mucho más diferente, se nutre de máquinas y por políticas de seguridad ya no permitirían ese tipo de actividades tradicionales. Eso, aunque no crean, también genera cierta desvinculación. Entonces, la minería tradicional, ¿por qué fue menos conflictiva que actualmente la minería moderna? Porque muchas veces esta minería lograba ser parte de las actividades tradicionales, a pesar de que una empresa o digamos un tipo de organización que explotaba, lograba entender esas dinámicas locales, lograba entender esas dinámicas locales y, y de esa manera se complementaba. Carlos Contreras, un historiador que justamente leí en su lectura ya no me acuerdo el nombre del antropólogo que hablaba de los pisos ecológicos, John Murra. John Murra hablaba pues que había una dinámica económica entre los diferentes pisos altitudinales de la sierra. Y al final incluso, según Carlos Contreras, tal y como él entendía, la minería se había logrado incorporar a esa dinámica para brindar también los metales y de esa manera las personas podían obtener dinero y pagar sus impuestos que le cobraban los corregidores españoles, ¿no? Entonces, de esa manera hubo una mayor vinculación entre la minería tradicional y a diferencia pues de la minería moderna. Luego tenemos otra característica de esta minería moderna es que ya no está en manos de propietarios nacionales, sino básicamente son empresas transnacionales, ¿no? Muy pocos de estos grandes proyectos, y quizá ninguno, en su totalidad pertenezca a, eh, a empresarios peruanos. Los grandes proyectos mineros pertenecen a grandes corporaciones internacionales que suelen venir pues de los países más avanzados. Reivindica su condición de nueva justamente para señalar nosotros somos diferentes a ellos, ¿no? Esta minería moderna también es objeto de escrutinio, es decir, todos los focos están puestos sobre sus actividades, de tal manera que se cuidan mucho a la hora de hacer sus labores. No solamente hay un escrutinio por parte de la población, que podríamos decir del área de influencia directa e indirecta, sino también de las ONG, de los medios de comunicación, y debido también a las posibilidades técnicas de los medios de comunicación que hacen mucho más sencillo poder obtener información
de lo que está aconteciendo en lugares alejados, es mucho más fácil, pues, poder vigilar esas actividades. Esa también es otra característica que la diferencia, pues, con la minería tradicional. Por minería tradicional no solamente me estoy refiriendo a minería muy antigua de la época colonial, sino también a minería de la época republicana, en sus inicios. Y yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis sobre un proyecto minero en Cerro de Pasco, identifiqué una mina pequeña, mediana, entre pequeña y mediana, eh, que no tenía conflictos, y mi hipótesis era debido a que la comunidad sobre la cual se asentó esa mina necesitaba eh, el apoyo de la mina, porque si no, de lo contrario, las comunidades que bordeaban a la comunidad Santana de Pacoyán le iban a quitar sus tierras, ¿no? Eh, entonces, esta mina alejada podía pagarles poco a los trabajadores, no podía cumplir bien sus reglas, pero por su condición de alejada, mm, aislada, no había posibilidad de hacer una denuncia mucho más rápido de actividades abusivas o prácticas ilegales que pudieran tener la mina, ¿no? Además que también no había un marco legal sólido. Entonces, eso es muy importante. La minería moderna es objeto de escrutinio y ya no tienen la posibilidad del aislamiento geográfico que tenían antes. Y no solamente por el caso de un caso aislado que yo he revisado, sino también en la novela Redoble por Rancas, pueden hallar, pues, que en gran parte del abuso que se daba sobre los comuneros de esta empresa minera, la Cerro Pasco Copper Corporation, que vino en 1902, eh, también jugaba a su favor el hecho de ser un proyecto alejado de los centros de justicia, ¿no? Eh, También la minería moderna está plagada de conflictos y hay una baja contratación de mano de obra local. Este es un gran problema y también, por lo tanto, es una gran oportunidad para generar proyectos de innovación social. La minería moderna, lamentablemente, no puede contratar gran cantidad de personas, y sobre todo las contrata durante la etapa de construcción del proyecto, que suele durar entre 1 año a 3 años. Hablo de los proyectos más grandes. Eh, Durante ese tiempo va a haber una mayor contratación de mano de obra local, pero esta se va a desinflar drásticamente cuando empiece la etapa de explotación. En ese momento disminuye drásticamente la contratación de mano de obra local y las personas se sienten decepcionadas de lo que la mina puede haber generado por ellos, ¿no? Porque se acostumbraron a un buen sueldo, se acostumbraron o creyeron que esa condición iba a ser permanente, por lo tanto vendieron sus tierras, vendieron su ganado, eh, pero se dan cuenta que no es así. Incluso también podríamos incluir las actividades indirectas, es decir, aquellas, eh, aquellos restaurantes, hoteles locales que se hicieron para el personal, para los trabajadores locales, ¿no? O incluso trabajadores que vienen de otro lugar y que también van a consumir esos servicios. Pero cuando acaba la etapa de construcción, disminuye. Entonces, se genera una decepción, se genera que nuevos circuitos de pobreza y por lo tanto se empiezan a presentar conflictos. Un caso por antonomasia de esto es las bambas. Las bambas durante los años de construcción, empezaron contrató mucha mano de obra local, pero después ya no pudo sostenerlo, ¿no? Entonces se da una excepción, es más, incluso muchos negocios se vienen abajo, ¿no? Porque si agarraron, le compraron vendieron a la mina sus tierras,
con eso construyeron hoteles, restaurantes, carros de repente también se compraron y luego disminuye todo eso, hay una decepción. Otra decepción también se presenta cuando saben que gran parte de los trabajos no son directamente para las minas. Debido a estas políticas empresariales, incluso estrategias empresariales, podríamos llamarle del outsourcing, que es la tercerización, es decir, la empresa titular, dueña del proyecto, que es la empresa que tiene mejores beneficios salariales, no contrata directamente a las personas, sino subcontrata una empresa que ya no es tan, que ya no genera o no tiene esos salarios tan beneficiosos, y esta empresa subcontratada es la que va a contratar a ese personal local. Entonces ahí también hay una disminución, ¿no? No solamente porque son salarios menores, sino porque incluso el nivel de utilidades disminuye. Eso también genera una decepción y por lo tanto también es un foco de conflicto. Esto es todo en cuanto a lo que es la minería moderna. Estamos viendo cómo se desarrolla y podemos extenderla con ciertas variaciones a otras actividades importantes que necesitan o demandan de la innovación social para solucionar sus problemas. Aunque ciertamente la innovación social no se circunscribe a las actividades económicas de gran escala, que pueden ser las actividades extractivas o energéticas, también se puede aplicar desde el sector estatal, desde la sociedad civil, pero lo que yo les puedo ofrecer es justamente debido a mi experiencia, es desde este ámbito, ¿no? Cómo se genera esta demanda. Eso no quiere decir que no conozca casos o en algún momento no me haya vinculado con cómo se trabaja desde el sector estatal o desde las organizaciones no gubernamentales. Entonces, tenemos la minería moderna, pero también tenemos las NEIE, que son las nuevas estrategias de la industria extractiva, que esto lo ve Arellano en un libro que publicó el IEP sobre minería, que es uno de los libros más importantes justamente que se ha hecho sobre este sector, donde analiza un gran problema desde las políticas de la distribución del canon minero, ¿no? Canon minero se da con el gobierno de Alejandro Toledo, me parece que fue en el año 2002, donde se implementó por primera vez el canon, de ahí tuvo unas modificaciones, pero esto era con el objetivo de que el dinero, producto de los impuestos de las empresas mineras, no, no vinieran en su totalidad a la ciudad, a la capital, sino también estos se quedaran en las regiones, en las provincias y en los distritos donde surgían estos proyectos, para que sea el Estado el que se encargue con ese dinero de generar políticas sociales, ¿no? Esto pues debido a el constante interés de las empresas de señalar temas de desarrollo social, no son competencia de la empresa, sino son competencia principalmente del sector estatal, ¿no? Entonces, ese era como un esfuerzo ahí de, podríamos llamar entre comillas, simplificando un poco el fenómeno de sacar puertos, eh, para que sea el Estado el que se encargue de generar los proyectos de desarrollo con la plata obtenida a través de los impuestos de las actividades extractivas. Pero no tuvo los beneficios que se esperaba, no porque el canon en principio solamente podía gastarse para actividades vinculadas a la construcción de infraestructura, pero no para contratar mano de obra local, ¿no? Que es una de las demandas que tienen los municipios. Es decir, cuando entra un nuevo alcalde, toda la gente que lo apoyó está esperando ser contratada por ese alcalde. Ese alcalde no lo puede hacer porque no tiene dinero. Sin embargo, si tiene la opción de tener dinero en sus arcas, empezaría a contratar, ¿no? Esa es la política nacional, tal y como se maneja.
Entonces, esta oportunidad del dinero provisto, porque provenía del canon minero, empezó a generar problemas porque en principio los alcaldes se veían sobrepasados por una cantidad de dinero extraordinario que no sabían cómo manejarlo. Al no saber cómo manejarlo, empezaron a generarse problemas de corrupción, ineficacia, una mayor presión, porque las comunidades reclamaban, decían, acá hay minas, acá hay dinero, pero yo no veo ese desarrollo, no veo ese progreso. Y empezaban a presionarlos a los alcaldes con estas políticas de desafuero, o bueno, el alcalde se les llama vacancia, se me dio el nombre, mm, bueno, empezaron a surgir esfuerzos para retirar a los alcaldes. Entonces, todo esto entrampó la posibilidad de concretar proyectos de desarrollo, ¿no? Al final, la conclusión de Arellano es que no, la minería no generó el desarrollo local anhelado. Nuevamente, aquí encontramos otra gran oportunidad para la innovación social. La minería tiene el capital económico. La verdad, incluso debido a mi última experiencia, que ya habrán leído en el brochure, no lo puedo mencionar mucho debido a que es una empresa muy importante en el país, pero también con unas controversias. He visto que sí hay dinero para generar proyectos. El problema es la complejidad del contexto y las pocas, eh, iba a decir ideas, pero es apresurado, eh, eh, las pocas metodologías y herramientas para poder dirigir ese dinero y gastarlo de manera adecuada. Entonces, esa es la oportunidad justamente de la innovación social, ¿no? De que de manera creativa podamos gastar dinero y generar nuevos nichos económicos en personas que no han sido favorecidas por el mercado. Pero el mercado es un ente demasiado complejo que empieza a generar oportunidades ahí donde no las encontramos, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que he dicho, porque ha sonado algo muy general, en España hay una empresa de lácteos que decidió hacerle competencia a empresas también de lácteos que ya estaban bien posicionadas en el mercado. Eran específicamente lo que ofrecían eran yogures, pero el valor diferenciado que tenía esta empresa les estaba señalando que esta una empresa de lácteos que busca hacer, que empezó a hacer la competencia a empresas ya posicionadas en el mercado, eh, su valor diferenciado era no el precio ni la calidad, sino que esos productos lácteos habían sido elaborados con mujeres que habían sufrido algún tipo de maltrato o exclusión. Entonces, eh, esta empresa solamente contrataba personas, mujeres, que habrían sufrido algún tipo de maltrato. Entonces, necesitaban un puesto de trabajo y esta empresa las contrataba. De tal modo que cuando un usuario común y corriente iba al mercado, tenía una diferencia de mercado, una diferencia de productos, una diversidad de productos. Estos, como les digo, no se diferenciaban por la calidad o el precio. No tenían precios más competitivos ni un sabor especial. Pero el usuario, cuando compraba ese yogur, sabía que con esa compra estaba ayudando a una mujer en estado de vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad. Ese era su valor agregado. Y eso es un ejemplo de innovación social. Entonces, la innovación social, a eso me refiero, que
no solamente, no es eh, un planteamiento sofisticado, producto de un método sofisticado, sino es muchas veces una idea simple, creativa, en un contexto y un entorno necesario. Y aquí estamos encontrando eso, estamos encontrando que en el Perú, debido eh, a su alto número de empresas de gran escala, tienen el dinero, pero muchas veces no saben cómo gastarlo, porque además no existen casos u oportunidades que estas sean oportunidades de promocionar esas buenas experiencias. Y por eso no se replican, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros normalmente recordamos, cuando hablamos de proyectos mineros, pensamos en Conga, en Tía María, en las Bambas, y pensamos en lo conflictivos que son, pero no pensamos en los impactos positivos que pueden haber generado, que no sabemos si lo han generado. Eh, pero creo que han tenido la oportunidad de hacerlo y que esas oportunidades por lo menos, o esos intentos, no son suficientemente divulgados. Eh, en otras palabras, lo que quiero decir es que se conocen más los aspectos negativos de los proyectos mineros que los aspectos positivos. Eh, la innovación social es una oportunidad para, en medida de lo posible, cambiar esa perspectiva. Muchas veces, y este es un detalle ya, tengo algunas compañeras que están en esta reunión, que sé que tienen amplia experiencia en este tema, eh, ellas podrán dar fe de lo que digo, es que los programas sociales que son implementados por las empresas son implementados de manera muy esquemática, muy estructurada. Es más, si están vinculados a algún tipo de instrumento de gestión ambiental, como un estudio de impacto ambiental, una guía semidetallado, una guía u otro tipo de instrumento de gestión ambiental, ese programa tiene que hacerse tal y como está mencionado en el documento, porque el supervisor o eventualmente auditor, hay menos auditorías sociales, pero si las hay, eh, no va a analizar el grado de creatividad que tenga tu proyecto, sino si cumple o no cumple con lo establecido en los documentos. Esto pues es motivo justamente para darse cuenta que la innovación tiene que iniciar en la parte del diseño de los grandes proyectos que se van a realizar. Y que actualmente, ¿cómo se realizan los programas sociales? No se realizan con innovación, se realizan de manera muy esquemática y estructurada para cumplir los formalismos que demandan estos instrumentos. Es complicado, ahora incluso los especialistas MOL le llaman especialistas en mano de obra local y que también ven contratación de proveedores locales, pero que tienen sus dificultades debido a que las empresas también tienen sus políticas de seguridad. Es decir, eh, cuando uno se enfrenta a un proceso de contratación de mano de obra local, tiene que reconocer en principio o tiene que enfrentarse a personas que no tienen estudios o no tienen preparación. Y que de los pocos que puedan tener, muchas veces van a tener una actitud engreída a la hora de trabajar, porque van a decir, yo no solamente soy un trabajador, sino soy un comunero de la influencia directa. Entonces van a ser complicados, ¿no? A la hora de poder obedecer determinadas indicaciones que se le vaya a dar. Ahí tenemos ya dos problemas. El primero es la baja formación o la pobre formación laboral de muchos trabajadores y el engreimiento de los pocos trabajadores locales que cuentan con formación. Entonces, hasta ahora lo que se trata de hacer es, aunque yo pienso que deben realizarse políticas mucho más preventivas,
Es decir, si yo sé que mi proyecto va a empezar en 2 años y yo voy a requerir, no sé, albañiles, entonces podría empezar a dar capacitaciones, podría traer algún representante de Sensico, hacer un convenio con Sensico para que los capacite en esas actividades. Mm, Ese es un tema que se puede trabajar respecto a la baja contratación de mano de obra local, respecto a los trabajadores del área de influencia directa, que tienen a veces una actitud engreída, es mucho más complicada de manejarla. Entonces, alguna política ahí de innovadora no la conozco. Sé que hay temas de becas, hay muchas becas justamente con el fin de formarlos, eh, y becas priorizadas al área de influencia directa. Pero justamente esta es la oportunidad, como le decía, hay estas problemáticas, pero no se conocen muchas soluciones. Y de hecho no solamente les estoy hablando de mi propia experiencia, que he tenido, he visto de cerca el tema de mano de obras locales en Tumbes para un proyecto de defensas ribereñas. También he contado con la asesoría de un profesor en la agraria, un sociólogo también sanmarquino, que justamente le hice la consulta si habían algunas eh, estrategias modernas, innovadoras para el tema de contratación de mano de obra local, ¿no? Este profesor tenía mucha más experiencia que yo en este sector y tampoco las conocía. Creo que el tema de innovación social en este aspecto aún tiene mucho potencial. Entonces, la gestión social peruana en la industria extractiva, ¿cómo se ha manejado? Primero, en la década del 90, con Fujimori, donde nace justamente la nueva minería o las NEIE, las nuevas estrategias de la industria extractiva, inician con un tema de relaciones públicas. No había ni siquiera el concepto de relacionista comunitario. Eh, las mineras lo que tenían era un relacionista público, uno o dos como máximo, que se encargaba de hacer algunos tratos pues, para la adquisición de terrenos. Pero hasta allí nomás llegaba el trabajo y eventualmente algún apoyo de donaciones o actividad navideña, ¿no? Era un vínculo muy superficial el que tenía la industria extractiva con las poblaciones. El otro, bueno, entre el 90 y el 2000 ya empieza a haber una mayor formalización. Acá se entendió, ¿no? Creo que generó un poco de ambigüedad. Antes de 1990 existían ese tipo de políticas. Desde el 90 en adelante, cuando hay la minería moderna, empieza a profesionalizarse este ámbito. Y cuando se profesionaliza, aún no existen los relacionistas comunitarios, pero ya empieza a haber una suerte pues, de gestión, de gestores en temas de participación ciudadana. Debido al proyecto Antamina. Antamina viene en 1992. Fue, hasta donde yo tengo entendido, uno de los primeros proyectos en presentar un estudio de impacto ambiental. Presentó un estudio de impacto ambiental detallado cuando aún en el Perú no había una entidad especializada en su evaluación, por lo tanto en su posterior supervisión, ¿no? Actualmente existe el SENACE y el OEFA, pero en ese momento estas organizaciones estaban lejos de existir. Pero ¿por qué lo presenta Antamina? Porque Antamina es el primer gran proyecto minero moderno que inicia en la década del 90. mm, Está vinculado con financiamiento eh, extranjero y el financiamiento del BID, me parece. Y el BID le exige que tenga esas políticas de tener un estudio de impacto ambiental. Es más, tampoco existían las consultoras. Para las personas que aquí trabajan en consultorías, también sabrán que no había en el Perú una consultora que pudiera realizar el estudio de impacto ambiental. Existen consultoras para otro tipo de proyectos, pero en ese momento
Antamina lo hace, me parece, con Walsh, o una de estas grandes consultoras que hay en el mundo, no en el Perú. Entre el 2000 y el 2010, ya por parte del Estado empieza a haber una mayor institucionalización del tema socioambiental. Y se empezaba a hablar ya de resolución de conflictos, porque se asumía que los conflictos podían ser resueltos. Actualmente se habla solamente de gestión de conflictos. ¿Por qué? Porque los conflictos no se resuelven. Los conflictos, debido a la divergencia de intereses, permanecen ahí. Van a estar constantemente ahí. Lo que ocurre, lo que se puede dar, y ese es en el argot profesional se está hablando ya de transformación de conflictos. Ya no existen los que te solucionen los conflictos. El conflictólogo no es el que te soluciona el conflicto, sino el que te transforma el conflicto. Lo puede, primero lo tiene que bajar su escalamiento y a partir de ahí reconocer la divergencia de intereses y empezar a trabajar puntos en común. Bien, entonces durante el 2000 y el 2010 empieza a haber por parte del Estado peruano una mayor institucionalización. De hecho, en el año 2008 termina creándose el Ministerio del Ambiente y el OEFA. Esto ocurrió durante el gobierno de Alan García y que también se debió a una presión extranjera, que fue por el tema de, en este caso me parece que fue por el caso del TGP, del, no, perdón, de Camisea, fue por el caso de Camisea, que le pide al Estado peruano que tenga una entidad que sea pues capaz de supervisar los instrumentos de gestión ambiental que ellos venían ya realizando. En esa etapa, también en esa época, los instrumentos de gestión ambiental los supervisaba la misma autoridad promotora, en este caso era el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Después, entre el 2010 y el 2020, en el 2012, por ejemplo, se crea el SENACE, aunque en el 2015 tomó una mayor consolidación, ¿no? Y ya justamente el argot cambia, ya se asume pues que los conflictos no se solucionan, sino que estos se gestionan. Y empieza a haber una mirada mucho más profunda, empieza a haber una mirada mucho más profunda de los conflictos, que estos ya se vinculan a temas mucho más estructurales. Hay una mirada mucho más estructural del conflicto, porque muchas veces los conflictos, y cuando uno está inmerso en ellos, yo actualmente, por ejemplo, estoy inmerso en un proyecto que tiene cierto nivel de conflicto, ¿no? Entonces, normalmente te quedas con una mirada coyuntural del conflicto. Pero cuando empieza a haber una gestión social intercultural que aún no está consolidada, que aún está en ciernes, he tenido la oportunidad de hacer consultorías en el Ministerio de Cultura y de hecho el tema de interculturalidad es bien superficial, ¿no? No hay una mirada profunda, y perdón, está de repente la mirada, pero lo que no hay son las herramientas, los métodos para poder trabajar de acuerdo con la expectativa que tiene este concepto, el de interculturalidad. Termina trabajándose pues como un proyecto social más, y bueno, es mucho más complicada, ¿no? Entonces, todos los proyectos de gran envergadura, como ya les he dicho, son parte de un conflicto social o están en ciernes de ellos. A la hora de trabajar un proyecto, es importante identificar dónde se ubica nuestro proyecto. Normalmente los proyectos, los grandes proyectos mineros, los proyectos que generan controversia,
tienen algún margen de un componente de conflicto. Esa divergencia de intereses es inevitable en las sociedades humanas y, por lo tanto, es útil saber en qué fase nos encontramos de ese conflicto que no es lo mismo que violencia. Tanto así que justamente especialistas, en este caso de la Contraloría, he visto, están pidiendo pues una reconceptualización de lo que es el conflicto social, porque si se ponen a pensar, tía María, ¿sigue siendo un conflicto social? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, y va a depender mucho de la perspectiva, ¿no? El caso de la refinería de La Pampilla, ¿es un conflicto social o no? El día de mañana, por ejemplo, van a ver en los medios de comunicación que va a haber una marcha a la PCM exigiendo un nuevo pago. Entonces, algunos dirán que es un conflicto, otros dirán que ya no lo es. En fin, el concepto de conflicto social en realidad queda corto, ¿no? Entonces, también esta es una oportunidad, aunque ya más de naturaleza académica, para replantear el concepto de conflicto social. Porque, dicho así, no es muy útil. No es que no sea, digamos, no es que no sea importante, no sé cómo decirlo. La cuestión es que no es útil a la hora, pues, de poder hacer las clasificaciones y de poder trabajarlos. Ya aquí les había dicho que es importante a la hora de hacer un proyecto de innovación social empezar a identificar en qué fase nos encontramos y qué tipo de conflicto se estaría teniendo, ¿no? Un tipo de conflicto coyuntural o estructural. Y no es tan, esta división no es tan clara, pero por ejemplo podríamos decir pues que el caso de Conga es un tema más estructural, mientras que hay otros conflictos como el de las Bambas, donde es más coyuntural. Ahora, el concepto de licencia social no existe propiamente como el de licencia ambiental, que sí demanda todo un conjunto de procedimientos y al final hay una certificación, ¿no? Que la conocen como la licencia ambiental, que es otorgada por el SENACE y que es de extrema necesidad para poder iniciar con un proyecto. No se puede iniciar un proyecto si no hay esa certificación ambiental. Y de hecho, esa certificación ambiental posteriormente es supervisada y eventualmente también auditada por la empresa, supervisada por las instituciones estatales. Esa es la diferencia entre una auditoría y una supervisión. La supervisión te la da el OEFA, te la da un organismo o una institución externa, mientras que la auditoría la hace la misma empresa para poder identificar el cumplimiento de sus acciones, ¿no? La, las empresas normalmente buscan circunscribirse a la seguridad jurídica y tratan de señalar que esa es su función. Es decir, se circunscriben a la legalidad, lo que obviamente hace que esté bien, ¿no? Porque señalan, ellas brindan beneficios tributarios, ellas se encargan de realizar sus operaciones de la manera más pulcra, eh, y considerando todos los aspectos técnicos y también trabajan de acuerdo a las leyes y las normativas, ¿no? Esa es la función de una empresa y son sus beneficios. La licencia social, que como les había dicho, no tiene, eh, no es una certificación propiamente, es decir, no hay una institución, una entidad que te brinde un certificado social para poder iniciar el proyecto, sino esto ha surgido más del imaginario social que busca señalar pues que si una empresa se lleva bien con su comunidad, entonces puede iniciar su trabajo, ¿no? Para eso hay un trabajo previo de relacionamiento. Pero
sin que necesariamente la licencia social tenga una implicancia legal o jurídica, sí podemos considerar que es necesaria para el funcionamiento de los proyectos y sobre todo para la estabilidad de ese mismo proyecto, eh, ya que actualmente las empresas ya han reconocido que no solamente se puede mover en el terreno de la legalidad, sino también en el terreno de buscar contribuir con el desarrollo social para obtener lo que es la legitimidad, ¿no? Esto, los que nos dedicamos a ciencias sociales, somos estudiantes de ciencias sociales, sabemos bien claro la diferencia entre legalidad y legitimidad, ¿no? Un presidente puede ser legal, pero si es que no cuenta con el apoyo popular, con el respaldo de los medios de comunicación, no tiene legitimidad, ¿no? La legitimidad, por supuesto, es mucho más subjetiva, tiene que ver más con expectativas, es mucho más variable, voluble, en comparación con la legalidad. La legalidad es o no es, mientras que la legitimidad puede variar, es difícil de medir también, pero las empresas se enfrentan también con ese escenario complejo, no solamente los políticos. Entonces, para consolidar una licencia social, sin que esto implique pues que las empresas tengan que circunscribirse exclusivamente a esto, pero sí tienen que reconocer que es parte mm, de algún modo podemos decir, ¿no? Un padre eh, puede decir pues que cumple con su rol de padre si es que pasa mensualmente su pensión y le brinda todas las condiciones necesarias a su hijo, ¿no? Pero sabemos que eso no lo hace un buen padre. Un buen padre implica ir más allá de esa legalidad. Entonces las empresas tienen que ir más allá de esa legalidad y afrontar el difícil proceso de consolidar una legitimidad o mantener una buena reputación. Y eso implica construir una confianza real, eso implica que hay una participación transversal de la población, una participación efectiva, por supuesto, porque muchas veces, y eso es tema de mi tesis de maestría, es que la participación solamente se hace a nivel formal. Se busca cumplir con lo mínimo necesario que te piden las entidades, la autoridad ambiental. Eh, pero esta no tiene una efectividad, ¿no? Y también entiendo que es así porque es complicado poder manejar una participación efectiva. Medir la efectividad de una participación es muy complicado. Eh, las empresas tienen que colaborar necesariamente con el desarrollo socioeconómico del espacio donde van a trabajar y, bueno, también tienen que trabajar con el tema de validación de instrumentos, es decir, ellos van a participar de ciertos instrumentos de medición que van a hacer las consultoras, que van a realizar los medios de comunicación, y no solamente van a ser parte de esa validación de instrumentos, sino también la empresa tiene que construir sus propios instrumentos para poder decir si hace bien o no hace bien su trabajo. Porque muchas veces ocurre, y esto ocurre sobre todo con las empresas grandes, que las gerencias están tan desvinculadas de sus áreas de trabajo debido a su situación económica privilegiada, que dicen, oye, yo estoy gastando 2 millones al año en responsabilidad social, así que, o estoy gastando más quizás, por lo tanto las cosas no pueden marchar mal, porque estoy gastando el dinero. Sin embargo, eso no es suficiente, no es suficiente tener dinero y gastarlo, sino es necesario construir instrumentos para poder medir si realmente hay una aceptación por parte de la población de las actividades económicas que yo vengo realizando a su favor. Eso es muy importante. Sacar a la gerencia de su torre de cristal. Las empresas actualmente, y esto no es un invento de los sociales, sino ya es
parte de una política, las políticas ESG, que son las políticas de las empresas por generar un triple impacto, un impacto de gobernabilidad, que tiene que ver con temas de género, de temas de anticorrupción, temas de políticas laborales, luego tiene que ver con políticas ambientales y con políticas de responsabilidad social, ¿no? El social, ESG. Entonces, estas empresas que empiezan a plegarse a estas políticas que empiezan a crecer por todo el mundo, consideran pues que trabajan a nivel de generación de empleo, desarrollo social, las transferencias de impuesto y la consolidación de instituciones. Les había hablado al principio de este concepto de gobernanza ambiental, que es uno de mis favoritos, es lo que le da fe social. No sé si existe ese concepto, pero ayuda mucho pensar esta posibilidad de la gobernanza ambiental, que es un concepto bien equilibrado, también muy bien intencionado, es un concepto ampliamente aceptado, que reconoce lo siguiente, ¿no? En principio, que todos los seres humanos actualmente tenemos una mayor sensibilidad ecológica, especialmente las nuevas generaciones tienen un mayor compromiso medioambiental. Y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente rápidamente genera un respaldo, ¿no? Y también genera el repudio de aquellas empresas que dañan el medio ambiente. Entonces, eh, ese es un contexto crítico, sensible, en que puede afectar a las empresas no solamente por las políticas de castigo que pueda haber, por las políticas punitivas, sino también porque sus consumidores pueden alejarse de ellas y por lo tanto golpearlas en el centro en su núcleo, que es justamente generar beneficios económicos, ¿no? Actualmente la gobernanza ambiental también la podemos entender como un nuevo paradigma, que hablamos pues de un cambio del servicio público al servicio esencial y servicio universal. ¿Por qué ya no se habla de servicio público? Porque antes se pensaba pues que era exclusivamente una función del Estado. Pero actualmente hablamos pues que los servicios básicos como el agua, la luz, el internet, incluso desagüe, son servicios esenciales o universales, que no solamente tienen que ser brindados por el Estado peruano, perdón, por un Estado, que ciertamente es su obligación, pero si una ONG o una empresa privada eh, con su propio dinero lo quiere hacer y lo puede hacer, bienvenido sea, ¿no? Entonces, ya no, ese es un cambio esencial. Ya no se habla de servicios públicos, sino de servicios esenciales o servicios universales. En el caso universal se menciona porque se espera que no haya ningún humano en el planeta que no tenga acceso a agua y desagüe, a la electricidad, al internet y a otros servicios básicos. El Estado ha bajado de su pedestal, cuando está en su pedestal se habla de la gobernabilidad. La gobernabilidad es una estructura mucho más jerárquica en la que el Estado tiene el monopolio no solamente de la violencia, sino también del conocimiento, porque en el Estado es la aristocracia del saber, ¿no? Del conocimiento. Se gobierna con ciencia. Pero ciertamente la ciencia tiene falencias, no existe un conocimiento lo suficientemente sólido como para poder decir se le encarga a una institución o un conjunto de personas eh, de hacer todos los trabajos en base a la ciencia, ¿no? En realidad el Estado ha reconocido pues que lo mejor es tomar decisiones participativas y eso es
lo que caracteriza la gobernanza ambiental. La caracteriza su toma de decisiones de manera participativa con la sociedad civil y con las empresas, el sector privado. Entonces el Estado ya no es ya no es un ente rector, sino es ahora un ente promotor. Promueve la libre competencia, pero también promueve otra serie de valores. No los impone porque el Estado sabe que el bien o el mal son relativos. Entonces, puede promover el bien y puede promover no actuar en base a actividades malas, ¿no? Entonces, ese es un detalle importante de lo que es la gobernanza ambiental. Los entes reguladores se han transformado institucionalmente, es decir, los entes reguladores ahora buscan ser entes promotores. Es más, incluso esa condición de entidad supervisora o reguladora se busca trasladar a las mismas entidades privadas a través de mecanismos de incentivos, que es lo que más o menos hace la OEFA cuando busca promover la autorregulación. Es decir, que las empresas mismas y que los mismos ciudadanos se autorregulen, que no sea producto de una política institucional, que no sea producto de un miedo, un miedo a un castigo, sino que de manera voluntaria haya un cambio en las conductas, ¿no? Esto es muy interesante, incluso está vinculado con el tema de economía conductual, ¿no? Los famosos nutshell, que son los empujones para poder, empujones es el concepto que le da el psicólogo que con este término los nutshell, que busca modificar la conducta de las personas a través de ciertos empujones. Aquí vamos a ver algunas concepciones teóricas de lo que son las relaciones comunitarias y cómo estas se van a ir empotrando dentro de lo que es la innovación social. Hasta ahora lo que estoy viendo es todo el contexto, cómo se va produciendo. La innovación social ha tenido un fuerte empujón en las políticas de responsabilidad social empresarial. Y las políticas de responsabilidad social empresarial, estas nacieron desde un aspecto primero filantrópico y que ahora ya se ha consolidado, incluso es obligatorio en algunos estados europeos. Inglaterra, Francia, tienen ministerios o instituciones que obligan a las empresas a dar cuenta acerca de sus políticas de responsabilidad social y empresarial. En el Perú aún no hay esas políticas estatales que obliguen a las empresas a cumplir con ciertas condiciones de responsabilidad social y empresarial. La responsabilidad social y empresarial es básicamente voluntaria. Y actualmente ya es vista incluso como una estrategia, ya no solamente como una política, sino como una estrategia de posicionamiento por parte de las empresas y ya se han ido desvinculando del concepto, se han ido desvinculando del concepto de filantropía, ¿no? Que en sus orígenes así fue vista la responsabilidad social. Algo que caracteriza a la responsabilidad social empresarial es que tiene una base amplia de stakeholders y es el espacio donde no opera el Estado, ¿no? Como les dije, nace auténticamente de los núcleos empresariales. Y digo que es una base amplia de stakeholders porque la responsabilidad social empresarial puede ser con tus proveedores, puede ser con tus eh, clientes, puede ser con tus trabajadores, con tus accionistas. ¿Por qué? Porque los stakeholders son todos ellos, ¿no? Y también, por supuesto, tu área de influencia, es decir, la población que vive al lado de las operaciones de tu proyecto, ¿no? De tu empresa. Pero también esa responsabilidad social empresarial puede ser hecha en otro lugar. Es decir, una empresa como Las Bambas tiene su proyecto, su unidad minera en Apurímac, Andahuaylas, en el distrito de Chalhuahuacho.
pero puede hacer su política de responsabilidad social y empresarial en Cajamarca si es que quiere, porque esta es voluntaria. Lo que sí es obligatorio es el plan de relaciones comunitarias. Plan de relaciones comunitarias, que muchas veces genera controversias, confusiones, porque los empresarios asumen que es lo mismo. Algunos empresarios asumen que es lo mismo, pero no es así. El plan de relaciones comunitarias está dentro de un instrumento de gestión ambiental, que puede ser un estudio de impacto ambiental, incluso en algunos casos en las DIAs, en las declaraciones de impacto ambiental, que ocurre en el caso de carreteras. Básicamente ahí hay vías bien sustanciosas y hay un capítulo de plan de relaciones comunitarias. Bien, todo lo que está ahí en el plan de relaciones comunitarias es obligatorio. Cuando es obligatorio, quiere decir que puede ser supervisada por otra entidad. La mayoría de veces es supervisada por el OEFA. Entonces, ¿y por qué es obligatorio? Porque está dentro del instrumento de gestión ambiental. Surge producto de una normativa, y hay una normativa que exige también su cumplimiento. No solamente hay una normativa que exige que existe ese plan, sino además que exige que ese plan sea ejecutado y también supervisado. Pero también podemos encontrar otras razones, no solamente legales, sino hay una razón de tipo más sociológico, que podemos decir una deuda histórica que tienen las empresas mineras con las comunidades del Perú profundo, eh, con las comunidades más alejadas. Y también podemos encontrar una gran razón, si es que esto no les gusta, de la deuda histórica, porque les puede parecer muy subjetiva. La empresa, necesariamente, las actividades operativas de una empresa van a generar cambios en el modo de vida de las personas. Incluso, así estos cambios vayan a ser positivos, al principio estos cambios van a ser un poco violentos, traumáticos. Y esos cambios que la población no pidió, sino que son producto de que la empresa, debido a sus actividades particulares, las quiso realizar, tiene que generar algún tipo de compensación. Esas son las razones por las que existe el plan de relaciones comunitarias, ¿no? Razones ya no legales, sino razones que podríamos escribir de tipo más sociológico. En este caso, el plan de relaciones comunitarias sí tiene una base reducida de stakeholders, que está dirigida exclusivamente a la población del área de influencia directa e indirecta. Y ahí sí hay un involucramiento del Estado. Entonces, tenemos la esfera mayor de la responsabilidad social empresarial, que de una etapa filantrópica pasó a una etapa que se ha ido consolidando, y podemos ver que una parte de ella ya se ha vuelto obligatoria cuando hablamos del plan de relaciones comunitarias. Y en el intermedio de esas dos esferas tenemos la gestión social. Ahí están todos los antropólogos, sociólogos, psicólogos y otros profesionales también que se incorporan a esa área de gestión social, a veces no tan justamente, eh, pero debido a las debilidades de los gremios profesionales, es que este es un cuerpo bastante permeable, ¿no? El de la gestión social. Yo he encontrado dentistas, agrónomos, y de hecho ni siquiera es que le hicieran mal su trabajo, pero no era su ámbito, ¿no? Si yo como antropólogo me meto en el área ambiental, en el área de seguridad, seguramente el colegio profesional me echaría, haría la denuncia. Bueno, de la misma manera, pues, los gremios deberían aquí tratar de consolidarse para obtener ese monopolio de la gestión social, ¿no? Y que no solamente debe pasar por un tema de políticas, sino también de tener planteamientos, propuestas de métodos y un cuerpo teórico también para poder resolver estos problemas, ¿no? Creo que eso es lo que falta. Algunas veces he discutido en otros ámbitos en que hay empresas que tienen la solvencia
y tienen la voluntad de querer resolver los problemas, pero a veces no hay los profesionales para poder resolverlos. Con eso no quiero subestimar a ningún profesional y tampoco me quiero hacer quedar mal yo, ¿no? Pero la idea es pues que no contamos con un corpus teórico, como les digo, de manera específica y sobre todo con un conjunto de métodos para poder resolver estos casos complejos que se nos presentan. Esa es una gran dificultad que hay. Entonces, la innovación social, que es lo que nos está interesando, es un elemento transversal, porque puede ser incorporado en el plan de relaciones comunitarias por el área de gestión social y por supuesto también puede ser incorporada en las políticas de responsabilidad social empresarial. Ahí, de manera transversal, está la innovación social para poder germinar. Ese es el contexto del espacio que hay. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por si acaso? Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Sí, adelante. Eh, en, la, en la lámina anterior, si es que la podría retroceder, por favor, hay Sí, una claro. mención, la anterior, exacto. Exacto, habla del plan de relaciones comunitarias obligatorias. Esa es. Sí, ok. Este, por ejemplo, yo pertenezco a una comunidad campesina, que es Santiago de Chisque, del distrito Atavíos Altos de Huaral, y tenemos algún tipo de vínculo con la mina Antamina. ¿Por qué? O sea, a mi entender lo tenemos, porque cada diciembre, cada día del padre, de la madre, del maestro, llega una canastita de la mina, ¿no? Sin embargo, como profesional, siempre me he preguntado cómo puede hacer la comunidad, uno, para tener claridad respecto del plan de relaciones comunitarias y sobre eso, cómo poder, por así decir, ¿no? Profundizar su vínculo con en este caso la mina, para poder plantear la solicitud de otras cosas, ¿no? Y no solo canastas en el marco de la Navidad o la chocolatada por Año Nuevo, sino quizás en base a obras por impuestos o quizás otra modalidad que entiendo debería estar en el plan de relaciones comunitarias. Entonces, mi pregunta en primera instancia ¿es posible que la ciudadanía pueda acceder al plan de relaciones comunitarias obligatorio de la empresa? Y dos, ¿cuáles serían las estrategias, a su entender, que pueden tomar este tipo de actores, ¿no? En este caso, comunidades campesinas, porque también me pongo en el sentido de que si yo soy un profesional y me acerco a una comunidad, también puedo brindar servicios de ese tipo, ¿no? Cómo poder, por así decir, horizontalizar un poco más, dentro de lo posible, las relaciones entre esta entidad macro y la comunidad. Eso nada más, maestro. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias por la pregunta. La, el plan de relaciones comunitarias está dentro del estudio de impacto ambiental y los estudios de impacto ambiental son públicos por ley. Entonces, todo ciudadano peruano, más aún aquellas personas que están dentro del área de influencia directa o indirecta, tienen la posibilidad de acceder a ese instrumento. Claro, entiendo que hay ciertas complejidades debido a que a veces no, como no estás en el lugar o no estás vinculado políticamente con algunos actores, no se tiene ese acceso físico, quiero decir, porque también hay un acceso virtual. Es decir, yo hace poco he visto que Antamina ha celebrado la certificación ambiental que le ha dado el SENACE para la ampliación de su proyecto. Es decir, Antamina ahora es mucho más grande de lo que antes era. Eso implica, muy probablemente implica que haya aumentado su área de influencia directa. Entonces, el estudio de impacto ambiental lo puedes acceder a través de la página del SENACE. Entras al SENACE y pones el EIA de Antamina y lees el último que fue aprobado. Y a partir de ahí vas a encontrar, lo primero que tienes que identificar, mejor dicho, es el capítulo, me parece que es el capítulo 2, aparte, 1, 2, el capítulo de línea base social, que era entre el 2 o el 3, ya no me acuerdo mucho, donde se establece cuál va a ser, cuáles van a ser las comunidades
y distritos de su área de influencia, y lo clasifica en área de influencia directa y área de influencia indirecta. Una vez que tienes clasificado eso, te vas al capítulo de relaciones comunitarias, que normalmente está dentro del capítulo del plan de manejo ambiental. En mi época, en la que supervisaba estudios de impacto ambiental, solía ser el capítulo 5 o 6. Ahí se ubica justamente el conjunto de programas sociales. Es más, ahora son bastante específicos. Ahora te dicen, por ejemplo, programa de educación, y te señala de manera específica qué actividad va a realizar, cuáles son sus indicadores, es decir, cuáles son las evidencias que va a tener que presentar la empresa y la frecuencia, que también es muy importante. Saber que esas campañas, bueno, supongamos que es una campaña de salud, ¿no? Una campaña de despistaje oncológico o una campaña de salud bucal. Entonces, esas campañas se tienen que realizar 2 veces al año, como mínimo, según el indicador, y también algunas veces se incorpora el presupuesto, es decir, cuánto se debe gastar. Entonces, el plan de relaciones comunitarias ya tiene esa información que tú estarías necesitando. La forma más práctica es entrar al SENACE. Entrar al SENACE, ahí está la compañera Ana Flavia Céspedes, que nos está ayudando justamente con el link para poder identificar el instrumento de gestión ambiental que tú estás requiriendo. Tienes que buscar el más actualizado y, bueno, cruzar si está o no está tu comunidad, ¿no? En el caso que no esté tu comunidad, de dos tipos, ¿no? Mm, eh, Tu comunidad está presente en el plan de relaciones comunitarias, en el documento, pero la empresa no llega ahí, no hace sus obras, solamente hace campañas de responsabilidad social empresarial, porque muy probablemente esto que me estoy diciendo de las donaciones de fin de año, por Navidad, o de repente ahora que empiezan las clases, donan algunas cosas, útiles escolares, eso normalmente se circunscribe a las políticas de responsabilidad social empresarial. Mm, pero eso no es obligatorio. Entonces, si tú identificas a tu comunidad, que la comunidad de la cual me hablabas está en la línea de base social y por lo tanto le corresponde un conjunto de beneficios, te podrías acercar a conversar con un relacionista de la misma empresa para solicitar una explicación sobre ello. El relacionista te la tiene que brindar. Lo puedes hacer tú de manera directa o lo puedes hacer con la misma junta directiva de la comunidad. A partir de ahí ya pueden establecer incluso un plan. Oye, ¿sabes qué? No se ha realizado todo esto, está pendiente todo lo que ibas a realizar, empecemos a trabajar. Infórmame sobre ese plan de relaciones comunitarias, dime cómo lo vas a hacer, porque aquí yo lo tengo bien claro, ya lo tengo detallado, solamente quiero saber directamente tú cómo lo vas a ejecutar. Porque muchas veces ocurre que los relacionistas no conocen su plan de relaciones comunitarias, porque este es elaborado por una consultora. No, mientras que el relacionista que trabaja directamente para la empresa titular suele verse desbordado por otros temas más coyunturales. No suelen trabajar de manera planificada. En caso que no hagan caso, podrías establecer una denuncia en el OEFA. El OEFA también es muy fácil de acceder al sistema SINIA, me parece que se llama Sistema Nacional de Información Ambiental, donde aceptan todas las denuncias y el OEFA se podría poner, un representante del OEFA se podría poner en contacto contigo justamente para empezar a ver este caso, ¿no? Porque es denunciable si no cumple con su plan de relaciones comunitarias. Eso como primer punto, ¿no? Como segundo punto, si es que no aparece en la línea de base social, ya es menor tu capacidad de negociar, pero puedes ahí también establecer cierta información, cruzar contacto, ver de repente si la empresa pasa por ahí, pasan sus camiones, si hay algún tipo de afectación sobre la zona, entonces, si lo hubiera,
también tendrías que conversar con el relacionista comunitario para que te dé una explicación de por qué, a pesar de que hay impactos sobre el área donde tú estás, no ha sido considerada dentro del estudio de impacto ambiental, ¿no? Esa sería mi respuesta. No sé si tienes alguna observación o consulta. No, no, le agradezco muchísimo porque ya da una pertinente orientación y también una estrategia, ¿no? En caso uno como profesional retorne a su pueblo o trabaje en una comunidad y pueda plantear un tipo de estrategia para hacerse presente con la comunidad en lo que respecta al plan de relaciones obligatorias de la empresa. Bacán. Muchas gracias. Es más, un detalle más, el tema de responsabilidad social empresarial, si tú tienes buenas ideas, porque quizás la comunidad de la que me hables esté dentro del área de influencia indirecta, donde hay un menor número de obligaciones. Pero si cruzas contacto con el relacionista y tienes un buen programa para ofrecerle, eh, puedes generar una sinergia con ellos, ¿no? Pero lo primero justamente es revisar ese documento. Acá hay otra pregunta. Si quisiera iniciar un proyecto social vinculado a dar servicios de salud gratuitos, se debe presentar el plan nacional. Es un poco confusa la pregunta. El plan de relaciones comunitarias es al inicio del proyecto, es más, es durante la fase de evaluación. Es decir, para que se realice un proyecto en el Perú, hay una fase previa de elaboración de un estudio de impacto ambiental o un instrumento, vamos a llamarlo instrumento de gestión ambiental. Durante ese momento es que se pueden incorporar todos los programas sociales que la empresa quiera, ¿no? Claro, siempre va a haber un filtro, digo todos, entre comillas, porque la empresa normalmente va a poner filtros ya que sabe que si los incorpora van a ser obligatorios. Entonces las empresas ahí se cuidan de evitar nutrir ese capítulo de plan de relaciones comunitarias. Si es que estás a tiempo, tienes una buena idea de un programa de salud gratuito, puedes ir y decirle, oye, ¿sabes qué? Al relacionista de ese proyecto, al encargado, yo te puedo ofrecer estos proyectos de manera gratuita, incorpóralos y trabajamos, ¿no? Hacemos una sinergia. Pero eso es difícil, ¿no? Al menos que, como te digo, estés en esa coyuntura, en ese contexto en el que recién están haciendo el plan de relaciones comunitarias. Si ya han elaborado el plan de relaciones comunitarias, lo que tendrías que trabajar es el tema de responsabilidad social. Es decir, decirle a la empresa que puedes trabajar un proyecto social gratuito con ellos, que no les vas a cobrar, ya verás ahí si les conviene o no les conviene, ¿no? Ellos pueden actuar como sponsor. Las empresas normalmente buscan en realidad esos espacios, ser sponsor de esas campañas. Y si no les genera un gasto, es mucho mejor. Pero ya tendrías que trabajarlo dentro de la estrategia de responsabilidad social empresarial. Bien, ha sido un gusto atender esas consultas. Eh, a ver. Voy a pasarla rápidamente esta lámina. Lo que quiero mostrar es justamente este cambio que hay en el sector público, en la gestión pública, que de una administración tradicional, es más, que ya pasó incluso por un cambio de New Public Management, que es las nuevas gerencias públicas, a, una, a un tipo de gestión del valor público, es decir, de una estructura mucho más jerárquica a una estructura mucho más horizontal. El mismo Estado, los estados contemporáneos están asumiendo ya ese cambio de paradigma. Por ejemplo, la administración pública antes tenía un concepto clave que era el de bienes públicos, ¿no? Y la nueva gerencia pública hablaba de la elección pública y ahora se habla de un valor público. Es más, lo que nos interesa más de este cuadro, que lo voy a mencionar yo de manera repetida en las siguientes exposiciones, es la fuerza del partneriado. Un partner es una institución, una entidad o profesional con el que yo hago una alianza
para poder desarrollar un proyecto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos gobernanzas con actores. Antes eran jerarquías verticales, después era una contratación de proveedores abierta al mercado, mientras que ahora ya se trabaja de manera más horizontal con actores públicos que son mis partners, ¿no? Antes se hablaba de un usuario en la administración tradicional, luego el enfoque de la nueva gerencia pública se enfocaba en los clientes, en el usuario como un cliente, y ahora son los ciudadanos que coproducen. Este es otro término muy importante, el de la coproducción, porque la innovación social, a diferencia de innovación a secas, no es monopolio pues de un solo individuo. La innovación social, no sé, pienso pues en los grandes innovadores como Tesla, Graham Bell, creo que es el que hizo el teléfono, o de repente el que inventó las máquinas, Gutenberg, el que inventó la máquina de impresora para hacer los primeros libros. Entonces, esas innovaciones se las asociamos a un individuo. En cambio, ahora, cuando hablamos de innovación social, hablamos muchas veces de coproducción. El design thinking, que es lo que voy a enseñar más adelante, nos enseña justamente eso, la posibilidad de coproducir, en la que un conjunto de actores diversos se ponen de acuerdo y empiezan a producir en conjunto una idea innovadora. Y al final esa idea no le va a pertenecer a un individuo, no va a ser la idea de Elías Chávez, no va a ser la idea de tal ciudadana, sino de todo un conjunto. Otro cambio clave es el de la administración tradicional, es que antes había dirigentes, la nueva gerencia administrativa hablaba de comisionados y ahora hablamos de líderes e intérpretes, ¿no? Como se dan cuenta, estamos viendo un empoderamiento de la sociedad civil y un cambio en la forma de gobernar. Ese cambio en la forma de gobernar no solamente del Estado ha tenido implicancias sobre las empresas, sobre la conducta de las empresas, que antes todo el tema social lo dejaban, todo este peso de los problemas sociales los dejaban sobre los hombros del Estado. Ahora, en realidad, hay un esfuerzo para que de manera articulada se empiece a trabajar, todos los actores empiecen a trabajar y a solucionar los problemas. Antes, en la administración tradicional, las necesidades o los problemas eran definidos por los profesionales. Es lo que yo mencionaba, ¿no? La aristocracia del saber, del conocimiento. Luego se asumió que eran definidos por el mercado, una visión más mercadotécnica, y ahora esta gestión de valor público, que es el paradigma actual y de la gobernanza ambiental, habla pues de definidos por una ciudadanía activa, lo que les vengo mencionando, una ciudadanía mucho más empoderada. La innovación antes era de arriba a abajo con universalidad. Con la nueva gerencia pública hubo un cambio en el concepto de innovación, que eran cambios derivados de la subcontratación, ¿no? Era, yo voy a subcontratar una empresa especializada, una empresa como IDEO, que es una empresa top en el tema de innovación, ella va a ser la encargada, porque ahí están los expertos, ¿no? O una consultora, ellos porque ahí están los expertos que van a solucionar los problemas. Actualmente ya no se piensa así, sino ahora se piensa pues que la innovación es colaborativa, es incremental y de abajo hacia arriba. Es decir, los ciudadanos tienen mucho que decir al Estado, mucho que decir a las empresas, y además pueden ellos mismos generar los cambios. Eso es muy importante, ¿no? Estos cambios. Esto es lo que les hablaba de un nuevo paradigma que ya está imperando. Recién he visto que hay muy pocas empresas, universidades, la Católica es la que está ofreciendo un diplomado bastante escueto de criterios ESG, ¿no? Que son criterios sobre medio ambiente, environment, social y government, que es gobierno, ¿no?
Entonces, estos criterios van a empezar, han empezado a ser exigidos de manera voluntaria por las mismas empresas, pero conforme pasa el tiempo los va a incorporar el Estado y van a empezar a ser exigibles, ¿no? Algunos de estos puntos, de hecho, ya son exigibles, o son exigibles, podríamos decirlo, para ser más claro, de manera fragmentada. Es decir, está el OEFA, que supervisa temas ambientales, a veces ve algunos temas sociales, está la Contraloría, que ve algunos temas gubernamentales, eh, y están las ONGs que también demandan temas sociales a las empresas. Entonces, ya de algún modo los criterios ESG no son aspiraciones, sino son realidades que fragmentadamente ya son exigidas por el Estado, la sociedad civil. Muchas empresas ya lo empiezan a aplicar y a los que estén iniciando les sugiero tener un mayor conocimiento sobre esos criterios, ¿no? Que también es un cuerpo teórico bastante joven, no hay mucha información, pero se va a empezar a construir. Hay un tema acá de voy a pasar rápidamente esta suerte de metodología del mapa de los 3P, lo voy a explicar más a detalle en la siguiente clase, pero se le llama las 3P porque habla de la persona, problema y proceso, ¿no? Yo pensé, honestamente, cuando me tocó aprenderlo, que era un esquema muy simplificado, pero en realidad, y como suele pasar en el tema de innovación, lo simple es lo más útil. A la hora de poder enfrentar un problema social o un desafío social, hay que siempre identificar estas 3P, ¿no? Tengo que identificar primero cuáles son los actores sociales con los que voy a trabajar y cuál es la percepción de esos actores sociales, ¿no? Porque puedo tenerlos ahí identificados. Bien, son pescadores, pero cómo se llevan entre ellos, qué percepción tienen de la empresa, qué problemas internos tienen, qué aspiraciones tienen. Es una forma, es lo que se le conoce como el mapeo de actores, que es totalmente útil a la hora de hacer relacionamiento. Y también a la hora de hacer programas de innovación social, porque dependiendo de cómo estos tengan sus percepciones, es que mi proyecto de innovación va a tener éxito o no. Una de las cosas, cuando me ha tocado dar sugerencias a algunos compañeros o compañeras acerca de, digamos, ¿qué me sugieres ahora que voy a iniciar a hacer este trabajo? La sugerencia, que es una vieja confiable, es una receta como de la abuelita, que es siempre conoce el entorno, el contexto. Parece, bueno, es muy básico, ¿no? Pero en realidad eh, es lo más útil que uno puede hacer a la hora de iniciar un proyecto. Esto es una ventaja y una desventaja. Es una ventaja porque quiere decir que los que se están iniciando van a eh, tener, tienen posibilidades de éxito, ¿no? No se necesita mucha experiencia en ese espacio. Es una desventaja porque a medida que vas adquiriendo años, me pasa a mí y he visto en algunos compañeros, eh, digamos, no tienes mucho que ofrecer porque un joven sí lo puede ofrecer, ¿no? Entonces, para los jóvenes, entonces, de repente es una ventaja, para los más viejos ya no va a ser, es visto ya más como una desventaja, ¿no? Eh, y bueno, desde una visión más optimista nos podría decir en realidad que es una forma de siempre estar empezando. Cualquier proyecto siempre está empezando, ¿no? Constantemente se está replanteando, eh, porque los actores cambian. Los actores no son los mismos, las percepciones son totalmente inesperadas, hay que identificar los problemas, es decir, cuáles son las demandas de la población, qué es lo que espera de la empresa o de tu proyecto, qué es lo que más le interesa, cuáles son
las posiciones y los intereses o opciones alternativas también a los problemas que hay. Muy importante también es conocer los procesos, es decir, si han habido antecedentes, si es una empresa nueva o una empresa antigua, o quizás ya han habido intentos de otras empresas por realizar el mismo proyecto. Tener una historia del conflicto y del proceso en general, ¿no? Acá el concepto de conflicto es un conflicto mucho más laxo, no es necesariamente un conflicto violento, sino de estas posiciones divergentes que normalmente hay en los proyectos. También está el tema de conocer el proceso de la dinámica de las comunicaciones y las relaciones entre los actores. Es decir, cómo se comunica. Una de las teorías más bonitas que yo he leído en ciencias sociales a la hora de analizar un conflicto está el de las causas, que no por sí mismo ya es bastante claro, ¿no? O sea, entender cuáles son las razones detrás por las cuales sucede el conflicto. Pero hay otra teoría, el IEP es el que más ha publicado sobre este tema, las, eh, sobre los vasos comunicantes, los apoyos en red, las logísticas que se arman a la hora de realizar un conflicto. Es decir, a veces puede pasar que hay una empresa minera con una comunidad pequeña que está aislada, que no tiene vínculos con otras comunidades y además no tiene las condiciones para comunicarse. Es decir, sus miembros son muy ancianos, no tienen acceso a medios digitales, entonces difícilmente van a poder denunciar, ¿no? Y van a tener respaldo de otras comunidades o ONGs. Pero en cambio, si sabemos eh, que es una comunidad pequeña, pero con jóvenes profesionales, todos ellos tienen acceso a un celular inteligente y tienen vínculos con otras ciudades, tienen vínculos con medios de comunicación, con otras ONGs, entonces el conflicto muy rápidamente se arma. En el primer caso, de una empresa grande con una comunidad pequeña, no quiere decir que no haya conflicto, no haya razones para un conflicto violento, para una lucha violenta, pero no hay las condiciones. En el segundo caso, sí se presenta la misma causa, hay el mismo problema, pero en este caso la comunidad tiene vasos comunicantes con otras comunidades, tiene mejores redes de comunicación para poder eh, establecer alianzas, respaldo, generar una mayor ola de controversia con los medios de comunicación, entonces el conflicto se arma. Y eso es muy importante entonces conocer esos procesos, ¿no? A mí me parece muy útil esta conceptualización de los conflictos en base a las redes de comunicación y sus puentes y sus logísticas que hay. Si ustedes se dan cuenta, el conflicto de Conga y el conflicto de Tía María tienen esas condiciones. Pero en cambio, si yo les hablo del conflicto entre la comunidad Santa Ana de Pacoyán y la empresa minera Chancaora Centauro en el distrito Simón Bolívar en el año 2005, donde hubo 2 muertos, no se van a enterar de ese conflicto. Se van a enterar de ese conflicto cuando hay esos vasos comunicantes, esa capacidad de apoyo y respaldo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Me voy a extender unos minutos más, disculpen que me estoy cediendo, pero 5 minutos más con este tema. Bien, finalmente, y a partir de ahora ya hablaremos exclusivamente de innovación social y algunas técnicas que hay. También me va a tocar hablar un poco la próxima semana acerca de la historia de la innovación social y cuáles son sus diferentes ramificaciones. Pues ya sabemos que la innovación social es un nuevo paradigma que está circunscrita pues a los criterios ESG y que en realidad también es un replanteamiento estructural de las empresas. Fíjense este caso que oí de
en esta charla de TEDx de responsabilidad social vinculada al tema de innovación, estaba que hay algunas empresas de panadería que se asumen socialmente responsables porque hay ciertos productos que ellos terminan donando. Eh, Cada día, al año, donan panetones, entonces tienen una buena reputación, se les considera socialmente responsables. Pero este conferencista decía, sin embargo, sus productos tenían mucho bromato y eran responsables de una gran cantidad de obesos eh, en el país. Me parece que era de Argentina o Uruguay, no me acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos decir que una empresa es socialmente responsable? Porque brinda ciertas donaciones, cumple con determinadas normativas, pero su producto es un producto dañino para sus propios consumidores. Entonces, a partir de ahí, esta empresa buscó una forma de hacer sus mismos productos, pero que no tuvieran ese impacto sobre la salud de sus clientes. Lo que me pareció interesante de esto no solamente es el caso, sino la enorme posibilidad que hay para que la misma empresa se replantee su modelo y su plan de negocio. Esto me parece es totalmente prometedor para los que nos dedicamos a este ámbito, porque sabemos pues que entonces las empresas, la gran mayoría de empresas, es que no todas vienen operando de manera equivocada, no son muy, se centran mucho en su modelo de negocio para obtener beneficios, pero no ajustan ese modelo de negocio para no generar externalidades, y no solamente aquellas pues, que tengan que ver con temas ambientales o de responsabilidad social, sino aquellos que tienen que ver con directamente con sus consumidores. La innovación social es reflejo de una ciudadanía más activa, que es totalmente, me parece, es el contexto, es mucho más crítica y empoderada, ¿no? Podemos hacer algunas críticas a la forma en la forma en que se ha desarrollado la ciudadanía, especialmente la peruana, pero sin duda creo que somos más activos y críticos que en otros tiempos, y sobre todo somos más empoderados. Además, hay nuevas formas de intervención y de asociación que complementan la acción del Estado. Justamente lo que estaba hablando hace un momento, me parece que fue Jesús Gerardo, que hizo la consulta, hablaba acerca de hacer tal vez un proyecto de obras por impuesto. Entonces, este mecanismo de obras por impuesto es, yo como Estado no te voy a cobrar a ti, empresa privada, los impuestos que me debes pagar, sino hazlo tú. Hazlo tú, haz tú ese gasto en un proyecto de alto impacto, porque va a ser mucho más rápido, mucho más beneficioso, y así vamos a evitar pues todos los problemas de la burocracia que tiene el mismo Estado. El Estado en realidad es muy difícil que pueda innovar porque se debe y tiene muchos deberes, tiene muchas normativas, entonces todo eso, aunque es bueno de repente para temas de transparencia, es malo a la hora de ejecutar, no te da agilidad, esa agilidad sí la tiene la entidad privada. Entonces, por eso hablo de nueva forma de intervención y de asociación, ¿no? Entonces están las empresas ahora que se asocian a ONGs, hay que asociarse con los partners, que ya les voy a enseñar el método, y bueno, ese es un cambio pues con la administración privada tradicional, y también la posibilidad de co-crear políticas públicas. El Estado ya no es ya no es el ente rector que eh, desde su posición privilegiada es el que crea o diseña las políticas públicas, ¿no? Sino ahora lo hace en compañía de la sociedad civil. Bien, hasta ahí es la exposición del día de hoy.